Y bienvenidos a nuestro nuevo podcast. El día de hoy estamos con dos invitadas, Daniela y Selene, y hoy hablaremos sobre la psicoterapia humanista. Como sabemos, la terapia es beneficiosa para las personas que la reciben y nos ayudan a aliviar enfermedades, trastornos o simplemente son un lugar para liberarnos. También nos ayuda a las personas a ver lo limitado de nuestra concepción del mundo. Y es una herramienta diseñada para enfrentar el sufrimiento humano. En la psicología existen diversos tipos de psicoterapia, entre ellas el psicoanálisis, el cognitivo-conductual, el transpersonal y el humano, del cual hablaremos hoy. Cada uno de estos enfoques tiene un diferente enfoque y atribuye su éxito a diferentes factores. El día de hoy hablaremos de la psicoterapia humanista o existencial y de sus principales autores. Listo, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre las principales características de la psicoterapia humanista existencial, las cuales son que el ser humano busca ser superior a la suma de sus partes. Debe ser concebido globalmente, siendo estos sentimiento, pensamiento y acción forman un todo integrado, por lo que el hombre tiende a la autorrealización y conseguir su completa autonomía. Por otra parte, en la psicoterapia humanista existencial influye la idea de Sartre, de que el hombre no puede esperar encontrar sentido en el mundo exterior, sino solo en sus propios actos dirigidos. La psicoterapia pretende entender el proyecto existencial de la persona. Es por ello que la psicoterapia procura ayudar a asumir la propia experiencia en toda su plenitud, descubriendo las formas y las áreas de alineación para recobrar la autoposición y la autodeterminación. Muchas gracias, Evelyn, por esa pequeña introducción de la psicología humanística. Ahora vamos a dar paso ya a nuestras preguntas con nuestras invitadas. Primero vamos a hablar sobre Rogers. La psicoterapia de Rogers es una de las más conocidas e influentes en la psicología. Su terapia está centrada en las personas y su objetivo principal es entender al ser humano por medio de la evaluación de sus propias experiencias. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora en base a los sucesos de la infancia. Ahora vamos a conocer un poco más de esta teoría y sobre la actitud que debe tomar el terapeuta según Rogers. ¿Nos puedes ayudar explicando un poco más de esto, por favor, Selene? Claro, Carl Rogers hace hincapié en la actitud que ofrece el terapeuta al paciente, haciéndolo ver como un elemento esencial que le ofrece un cambio, ya que él se interesó en la comprensión y en la descripción de todos estos procesos del cambio que se dan a la persona cuando se sienten comprendidas o aceptadas tal como son. Entonces nos encontramos con puntos que debería de tener el terapeuta, como por ejemplo la consideración positiva incondicional hacia el cliente, que se refiere a comunicar la aceptación y el respeto a la persona sin crear algún prejuicio, como podrían ser estos sistemas de valores que pueden ser de uno mismo o normativos. También nos encontramos con la empatía, que sería como la voluntad de coparticipar en la percepción de la persona que tiene sobre su existencia.
O sea, tratar de entender cómo esta persona ve el mundo y tratar de hacerle entender que nosotros estamos como que jugando una parte para también entender cómo él vería el mundo. También luego está que el terapeuta debe de ser auténtico y también debe ser congruente con lo que siente y con lo que dice. Muchas gracias, Elena, por tu valioso aporte. Ahora queriendo tocar un poco sobre el tema de Fritz. Bueno, la teoría gestáltica de Fritz-Perls gira en torno a qué es la totalidad y que las personas debemos estar presentes en el aquí y en el ahora. Por lo que si una persona se bloquea, puede presentar retroflexión, lo que quiere decir que la proyección de un humano se ve dirigida de vuelta hacia el mismo individuo, lo que llegaría a ser el narcisismo, en pocas palabras. Otros bloqueos que existen son el de introyección, proyección y de desensibilización, siendo el de introyección la identificación de las acciones que hacemos como copia de las personas que nos rodean, ya que a su vez estas acciones forman parte de nosotros mismos. Por lo que se refiere a que una persona atribuye características de otros a los que quiere y admira. O sea, en pocas palabras, que copiamos las acciones y de otras personas. Y finalmente quedan los de desensibilización y proyección. Por favor, Dani, ¿será que nos puedes ayudar con esos dos que nos sobran? Y nos das unos ejemplos breves, por favor. Claro que sí, Evelyn. Cabe recalcar que a lo largo de la vida de una persona, cualquier individuo se puede enfrentar a diferentes bloqueos que no le permitan seguir con su vida. Entonces, como Evelyn ya mencionó los dos primeros, yo voy a mencionar los siguientes. Fitz había propuesto 4 bloqueos y uno de estos es el de proyección. Es donde cuando la persona atribuye a otros atributos que rechaza o teme de sí mismo. Esto quiere decir que puede como que reflejar lo que a sí mismo le molesta en otra persona. Para poder resolver este bloqueo, Fritz propone realizar ejercicios como de la silla vacía. Y un claro ejemplo es cuando, por ejemplo, nosotros tendemos a criticar a una persona por algo, pero en realidad hacemos referencia a nosotros mismos. Un claro ejemplo pudiera ser criticar a alguien por su ira excesiva, cuando la persona no quiere aceptar la ira que tiene dentro de sí misma y está siendo proyectada en los demás. La desensibilización es otro de los bloqueos que propone Fritz. Es la pérdida o disminución de impacto sensorial o de los sentimientos hacia un objeto o una persona en específico. Entonces, la desensibilización queda en un cierto como reposo o reprime todas estas sensaciones o sentimientos que tiene hacia algo. Y generalmente la mejor forma de poder explicarlo es que la persona está en un estado de que no está sintiendo nada. Gracias. Excelente, Daniela. Muchas gracias por comentarnos estos tipos de bloqueo que siento que son muy importantes para trabajar en terapia con nuestros clientes. Ahora avancemos un poco más y hablemos de otro gran psicólogo en esta área, que es Abraham Maslow. Él fue un pionero que se conoce por el movimiento de la psicología humanista y posteriormente la psicología transpersonal. Él enfoca su terapia en las personas y tiene una visión bastante positiva hacia la humanidad. Entre sus aportaciones mucho más conocidas están la pirámide
de jerarquías de las necesidades, los conceptos de autorrealización y las experiencias cumbre. Dani nos va a hablar un poco más de estos conceptos y nos explicará más sobre la psicología del ser y cómo esta puede ser usada en terapia. Gracias, Tea. Como mencionaste anteriormente, Maslow se centra básicamente en las necesidades que tiene que cubrir el ser humano y él hace referencia a su teoría a las personas humanamente excepcionales y en lo que el hombre puede llegar a ser. A partir de lo que se mencionó anteriormente, el concepto central de la teoría de Maslow es la autorrealización y es lo que tiene que alcanzar el ser humano después de haber cumplido con todas sus necesidades para como que satisfacerse por completo. Entonces, uno de los claros ejemplos de Maslow es la pirámide. Esa quiere decir que tenemos que cubrir nuestras necesidades principales como las fisiológicas, también las de seguridad, de pertenencia y estima. Y cuando estas necesidades se cubren, el hombre comienza a tener diferentes necesidades que ya serían las de desarrollo y por otro lado las de autorrealización. Entonces yo les voy a proponer varios ejemplos para que se pueda entender de mejor manera esta teoría. Entonces, para cubrir una necesidad básica puede ser que el hombre está buscando un trabajo para poder cumplir con sus necesidades básicas o recursos básicos, que sería, por ejemplo, obtener comida, un lugar donde vivir, conseguir agua. Otro de los ejemplos que puedo proponer es la necesidad de seguridad, que pudiera ser cambiarse de casa a un barrio más tranquilo para sentirte seguro. Y finalmente la necesidad social, que puede ser que la persona se reúna con amigos o con su familia para no sentirse solo. Esto como terapeutas nos sirve para entender en qué parte de la pirámide está nuestro cliente y así nosotros podemos ayudar a ver cómo el cliente puede llegar a satisfacer estas necesidades para luego poder alcanzar la autorrealización. Muchas gracias por tu valioso comentario, Dani. Ahora quisiera enfocarme un poco en este psicólogo Moreno. Bueno, en el psicodrama de Jacob Moreno es un método de psicoterapia en el cual los pacientes actúan los acontecimientos relevantes de su vida, en vez de simplemente hablar sobre ellos. Por otra parte, también se menciona que Moreno mencionó que un objetivo del psicodrama es llegar a la catarsis, que es la liberación por repetición o descarga del episodio original. No se logra por mera descarga motora, sino porque la acción ha asumido un significado psicológico para la persona. Entonces, esto quiere decir que tiene un significado importante, uno especial y único para los demás, para esa persona en especial. Entonces, por favor, Selene, ¿será que nos puedes mencionar o hablar un poquito sobre el psicodrama y en tus propias palabras y podrías darnos un ejemplo que se te ocurra? El psicodrama en sí es como un método de investigación de la verdad a través de métodos dramáticos. Es un espacio que se le da a la persona para que pueda desarrollar su creatividad y su espontaneidad, y esto ayuda a las personas a que estos roles que son rígidos y que le limitan puedan cambiarle por otros roles que le hagan mejor. Entonces, en el psicodrama tenemos lo que es el escenario, que sería el espacio donde la persona puede liberarse
El otro es el sujeto, que bueno, que sería la persona, el cliente al que se le está tratando. Otro sería pues el director, que básicamente es el terapeuta. Los otros son los yoes o auxiliares, que son los, ¿cómo sería? Como los que siguen las indicaciones que les da el director. Y el otro es el auditorio, que son los que están compuestos por los familiares. Entonces aquí tenemos la preparación, la acción y la condivisión. Ya, esto es, por ejemplo, que en la preparación está el sujeto con los que sean los yoes y los auxiliares. Estarían pues en el escenario, entonces el terapeuta lo que hace es como que da las indicaciones. Lo que se quiere llegar a hacer es que la persona pueda desenvolverse él libremente. Encontramos también para la terapia ya lo que es la preparación, la acción y la condivisión. Ya en la preparación encuentra el sujeto y los que son los yoes auxiliares. Entonces el director, que es el terapeuta, pues da las indicaciones para que la persona pueda desenvolverse libremente, y ya al final se puede hacer como analizar todo lo que esta persona dijo en un tema en común. Entonces, esto le ayudaría a la persona a ver los roles que va creando y cuáles puede ir cambiando y cómo podría irlos cambiando con la ayuda pues también de sus familiares, porque ahí se da como que una escucha también activa de las demás personas. Muchas gracias, Selene. Me encanta mucho esta teoría porque creo que es súper chévere relacionar a la psicología con el teatro y ver cómo esta puede servir como para una analogía y para poder hacer terapia. Ahora pasemos a otro de los psicólogos, en este caso un psiquiatra. Era Eric Berne. Un médico psiquiatra canadiense que fue el creador de la teoría del análisis transaccional como una forma de explicar al comportamiento humano. La teoría de Verne se basa en las ideas de Freud, pero varía en diferentes puntos. Verne creía que el conocimiento podría descubrirse mejor analizando las transacciones sociales de los pacientes. Por esto hablaba de 3 estados involucrados en un individuo: el padre, el adulto y el niño, que a continuación Daniel nos explicará un poco más de esta teoría y cómo el terapeuta puede aplicarla. Gracias, Tea. Bueno, el análisis transaccional es un modelo decisacional de la persona que ayuda a comprender la relación con los demás y con nosotros mismos. Este permite sentir conciencia de lo que somos, de lo que necesitamos y lo que deseamos en un futuro. También nos ayuda a empoderarnos frente al cambio y nos permite tener autonomía e iniciativa para nuestro desarrollo profesional. Los objetivos del análisis transaccional son básicamente 3: la conciencia, la espontaneidad y la intimidad. Esto nos puede ayudar en terapia para ser conscientes de distinguir lo que es real en nuestras vidas y lo que puede llegar a ser fantasía, y esto se puede conocer como el autoconocimiento. Por otro lado está la espontaneidad, que se relaciona con la expresión de los pensamientos. Dentro de esto se incluyen los sentimientos, las emociones y las necesidades que nosotros tenemos que cubrir como personas. Finalmente está la intimidad, que es la capacidad de abrirse al otro y de ser auténtico y cercano con otra persona. Perfecto, muchas gracias por tu valioso aporte. Fue de gran ayuda para poder conocer un poco más sobre este psiquiatra en sí.
Bueno, ahora tocando un poco el tema de Viktor Frankl, él fue considerado como fundador de la tercera escuela de psicoterapia de Viena. Se lo conoce por su reflexión del sentido de la vida, mientras era prisionero en el campo de concentración nazi. ¿Se imaginan eso? Y bueno, de esta forma, ¿cómo lo aplica a la psicoterapia? Hay una lista de objetivos de Frankl, que es el cuestionamiento por medio de preguntas de las interpretaciones del paciente. Esto quiere decir que les hace preguntas para poder interpretar lo que quiere el paciente, tiene en su subconsciente en sí. La de reflexión o entrenamiento para no prestar una atención inadecuada al síntoma. También hay la de la intención paradójica, en la que se invita al paciente a intensificar sus síntomas, con lo que se cambia el sentido de su aparición. Y finalmente, la biblioterapia o sugerencia de lecturas relevantes al momento existencial o la problemática del paciente. Esto también se enfoca en el focus, que es la creación de significados en relación con las experiencias de la persona. ¿Se imaginan todo eso? Siendo sus pasos a seguir el despejar un espacio, formar la sensación sentida, conseguir un asidero, resonar, hacer preguntas y terminar. Estos son los pasos que se deben seguir para poder conseguir el focusing. Y Selene, por favor, ¿nos podrías explicar un poco sobre la logoterapia, que había oído un poco, pero no estoy tan segura? ¿Y qué piensas de esa terapia? ¿Podrías utilizar como en la psicoterapia? ¿Y nos darías un ejemplo? Sí, claro, sí es bastante interesante cómo él desarrolló esto en un campo de guerra. Y es que en sí su concepto básico es el de la pérdida del sentido de la vida o ese vacío existencial que empiezan a sentir las personas cuando se pasa o se crea en cada etapa una neurosis neóloga, me parece que era, que la caracteriza pues en cada etapa que pasa la persona. Entonces, aquí la función del terapeuta sería ayudar a la persona a encontrar o restablecer este sentido de la vida en una situación concreta para la persona. Que normalmente este sentido de la vida es ligado como a una tarea, o sea, una entrega a una tarea o capaz también al amor hacia una persona. Además, el terapeuta no debe de crear como una evitación o capaz un escape a la persona, porque él también hablaba de una trilogía que era de tragedias, que era el del dolor, el del sufrimiento y de la culpa. Entonces la persona no debería hacer que él, o sea, como que evite, más bien que estas tres cosas la persona como que lo vuelva parte de su vida, como algo que, o sea, es parte de su vida, ¿no? Y eso. Qué interesante, Selene. En general, creo que todas estas teorías que hemos conversado sobre la psicología humanista son súper interesantes y nos proporcionan como una visión un poco diferente y como en cuanto a hacer terapia. Además, también creo que todas nosotras nos podemos identificar con una de estas y quisiera saber con
con cuáles ustedes se identifican y por qué. Bueno, Tea, me pareció muy valiosa las opiniones de todos, pero sin embargo yo me identifico más con las opiniones y la manera de pensar de Fritz, porque él gira en torno a qué es la totalidad en sí, y que las personas debemos estar presentes en el aquí y en el ahora. Eso quiere decir que no tenemos que enfocarnos en el pasado, y nos podríamos enfocar en el futuro, pero sobre todo en el aquí, en el presente, lo que está sucediendo. Entonces, eso me parece una de las cualidades más importantes que la gente debería tomar en cuenta. ¿Qué opinan los demás? Yo por otra parte creo que me identifico más con la psicología del ser de Maslow, porque creo que todas las personas antes de poder alcanzar esta autorrealización que él habla tanto, necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas. Y si es que nosotros no cubrimos estas necesidades, no vamos a poder seguir avanzando en la pirámide y poder cumplir con nuestras expectativas o mantenernos, digamos, como que sanos, tanto física como mentalmente. Yo capaz más con lo de la logoterapia porque me parece muy interesante, o sea que más bien de tratar de hacer como una evitación, de decir, bueno, esto me causa dolor o esta cosa no, o no, esto no quiero. Realmente, o sea, como que lo hace, trata de hacerlo sentir a la persona como que, bueno, es parte de tu vida, entonces crea como que una aceptación. No sé si han cachado esto de la aceptación y compromiso, entonces creo que también va por esa parte, entonces me parece como que una terapia que sí podría ayudar bastante a la persona. Personalmente yo me identifico con dos de los tipos de terapia, la de Viktor Frankl, que es la logoterapia, porque creo que es súper interesante esto de que nuestros problemas psicológicos son porque no tenemos este sentido de vida. Y creo que eso va bastante relacionado, por ejemplo, con la depresión, porque usualmente en cuanto a la depresión, las personas creen que ya no tienen no tienen un sentido para vivir, no tienen algo a dónde ir, y creo que es súper interesante cómo se podría trabajar con la depresión en la logoterapia. Y también por otro lado, igual que Dani, me encanta la teoría de Abraham Maslow, porque creo que especialmente en la educación puedes ver cómo no resolver las necesidades básicas es bastante grave para los niños, porque si tú vas a un colegio y ellos no han dormido, no han comido, no funcionan, simplemente no aprenden. Entonces creo que es súper interesante, y justo de esto de la pirámide de Maslow, me investigué un poco, y otro ambiente donde puedes ver esto es en la Segunda Guerra Mundial, con esto del Holocausto. Yo siempre me había preguntado por qué la gente no se levantaba y no hacía como revueltas y todo esto, pero era básicamente porque sus necesidades básicas no eran para nada cubiertas. No recibían alimentación, no dormían bien, trabajaban horas extremadamente largas. Entonces creo que trabajar con esta terapia te puede ayudar muy bien como para entender qué es lo que el ser humano necesita fisiológicamente y luego ya alcanzar la autorrealización. Bueno, quería añadir un poco más debido a que me pareció también bastante importante conocer y me llamó bastante la atención en sí la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers.
que decía que esta terapia gira en torno al crecimiento de la persona, el afectivo, la importancia del presente. Entonces, los objetivos de esta terapia son bastante relevantes, como es el paso desde los síntomas al yo, el paso desde los demás hacia sí mismo, el paso desde el pasado al presente, o sea, estar en el aquí y en el ahora, como también decía Frank. El descubrimiento del paciente, que puede ser su experiencia en sí. Entonces, es como no minimizan el valor del paciente, sino que lo tienen en el mismo estándar, por decirlo así, al paciente y al terapeuta, por lo que tienen el mismo valor los dos. Entonces no está uno por encima del otro. Y eso es lo que importa bastante en este tipo de terapias. Sí, creo que es súper interesante esto de como que tratarnos de iguales entre terapeuta y paciente, porque en muchas otras terapias a veces el terapeuta es mucho más importante o el paciente es mucho más importante. En cambio, aquí se busca como trabajar en conjunto y hacer que los dos sean iguales para que se pueda trabajar como un equipo y no más bien como el líder y el que sigue, sino este equipo que forma y que de esta manera va a encontrar resultados. Claro, y que se tenga una confianza mutua entre los dos y que se sientan valorizados entre el paciente que es y el terapeuta. Muy bien, y ya para terminar un poco, quisiera saber si tienen alguna cosa más que agregar antes de cerrar este podcast. Sí, a mí me gustaría concluir que a pesar de que en la terapia humanista se encuentran diferentes autores y con diferentes perspectivas, igual siempre se va a centrar en lo que es los pensamientos, los sentimientos del ser humano y cómo puede alcanzar y lograr crecer para ser mejor. Muchas gracias, Dani, por esa pequeña conclusión. Y creo que eso fue todo por nuestro podcast. Esperamos verles una próxima vez. Y gracias a nuestras invitadas Daniela y Selene, igual a nuestra coproductora Evelyn. Y eso fue todo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a ti.